Hola, estoy en la Capilla del Espíritu Santo, en Logrezana, en el concejo de Carreño. La Unión Independiente de Carreño y la Asociación de Vecinos de Logrezana han pedido que se restaure este histórico edificio que fue levantado en 1737. Para algunos puede que sea solamente unas piedras, que además han estado a punto de desaparecer por culpa de una escombrera que tiene prácticamente al lado. Pero en realidad estas piedras son el testigo, son el notario de una época en la que, por ejemplo, ciudades como Chicago o Los Ángeles no existían. Músicos como Vivaldi o Bach todavía estaban componiendo y trabajando, y Jovellanos todavía no había nacido. La capilla funcionó para el culto hasta el año 1903. En 1912 se arregló y pasó a ser escuela de niñas hasta el año 1919, en que se inauguró el edificio de la conocida como Escuela Nacional de Logrezana. Ahora, los vecinos de Castiello, la Asociación de Vecinos de Logrezana y la Unión Independiente de Carreño demandan la restauración de este histórico edificio. Estas piedras son los notarios de nuestra historia y un pedacito de la historia del mundo.